La marca de Caín. Génesis capítulo 4, segunda parte. Este tema es muy importante y le sigue a la muerte que ocurrió en Génesis 4, 1 al 8, cuando Caín mata a su hermano Abel. Estamos en la serie Una mirada al principio de todo el Génesis. Bienvenido, bienvenida. Si es que no viste los capítulos previos de esta serie, te invito a que lo hagas, que te suscribas, que compartas el link para que más personas se beneficien del contenido de este canal, que es pues para ti, para conocer más a profundidad el contenido de, en este caso, los 11 primeros capítulos de Génesis. De eso se trata esta serie, Una mirada al principio de todo, Génesis 1 al 11. Y como ves, ya estamos en Génesis 4, la segunda parte, versos 9 al 16. Con lo dicho, comenzamos el estudio que tiene que ver con el castigo que Dios le dio a Caín por matar a su hermano. Este homicidio no quedó desatendido, no quedó sin identificar al culpable y sin una penalidad. Avancemos. Juicio y castigo. Hay paralelismos con Génesis 3. Así como Dios comienza a conversar con Adán, en Génesis capítulo 3 le pregunta ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del fruto? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y por delante. Ese patrón, esos 4 pasos aparecen de igual forma acá en Génesis capítulo 4. Qué interesante cómo Dios trata de manera similar, idéntica, de manera justa, vamos a decir, tanto a Adán como a su hijo Caín. Dios trata de que el ser humano reconozca su falta, enmiende su error, pida perdón al Señor y reciba el perdón para continuar en una relación entre Dios y la humanidad. Lastimosamente esto no ocurre con Adán y mucho menos con Caín. Bueno, al final de cuentas, Adán, pues al parecer, ¿no? Vuelve, recapacita, pero Caín lastimosamente se aparta más y más. Pero veamos, lo primero que ocurre es el inicio de un juicio, el preguntas. Ahí tenemos Génesis 4, 9 y 10. El pronunciamiento del castigo en Génesis 4, 11 y 12. La mitigación del castigo porque Caín dice, grande es mi falta, mi culpa, y la gente querrá matarme. Entonces Dios de alguna forma mitiga el juicio, el pronunciamiento con una marca que no explica la Biblia cuál es, pero es una señal identificatoria física que la gente puede mirar de que Dios está preservando la vida de este homicida. Y lo digo con esas palabras para que tú notes la misericordia divina hacia este homicida Caín, que mató a su hermano Abel. Y la expulsión de la tierra. Bueno, Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén. Caín es expulsado de la tierra donde él vivía, donde producía los frutos de la tierra. Vamos entonces ahora con algunos detalles de la exégesis bíblica de las palabras clave para entender el texto, como debiéramos hacerlo. Entonces, acá tenemos una palabra muy importante que se repite más de una vez. La palabra guarda o guardián, cuidador o pastor. ¿Está bien? Guardián viene del hebreo shamar, que significa cuidar de alguien o es un participio de nota acción. Existe un juego de palabras entre shamar, guardián, y Abel, que es el guardián de las ovejas. ¿Ok? Así, shamar puede utilizarse como término jurídico de un tutor encargado del cuidado de alguien o algo sin necesariamente, ¿qué cosa? Sin necesariamente tener autoridad sobre el cargo. Es decir, ser guardián de alguien no te da el derecho, según la Biblia acá, de subyugarlo, de someterlo, de maltratarlo. ¿Ok? Esa es la idea, porque el pastor Abel debía cuidar, guardar a las ovejas, no maltratar las ovejas. Es probable que la respuesta de Caín no solo demuestre su comprensión corrupta del papel, ser guarda de su hermano para Caín es tedioso, es algo que no le toca, no le corresponde, un papel que debía desempeñar para guardar a su hermano, sino que también muestre su desprecio por la investigación y la autoridad de Dios. Cuando Dios comienza a preguntarle, ¿qué es de tu hermano Abel? La respuesta de Caín es,
otra pregunta. En juicios, en escenas judiciales, la autoridad hace las preguntas y el acusado debe responder las preguntas. El acusado nunca responde con preguntas. El acusado no comienza a preguntar al juez. No es cierto. Pero eso está haciendo Caín con la otra pregunta. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? No sé dónde está mi hermano Abel. Él está mintiendo porque Caín es el homicida de su hermano. Caín acaba de matar a su hermano Abel. Entonces vemos acá el desprecio por la investigación de la autoridad divina, una respuesta que podría traducirse como ¿y a ti qué? Si yo hago con mi hermano como quiero, o si lo he matado, no debieras pedirme cuentas, Dios. Así de agresiva y de irrespetuosa es la respuesta de Caín a Abel con esa frase, soy yo guarda de mi hermano. No sé dónde está. Bueno, aquí este teólogo lo dice, el derecho de preguntar por parte de quien está obligado a responder, Caín, constituye una desviación y no se ajusta a la definición de roles derivados del ámbito formal. Caín quiere hacer de juez, es juez de sí mismo, de su hermano, de Dios mismo. A él no le pueden juzgar, no le pueden preguntar. Ese es, lastimosamente, Caín, así lo está pintando la escritura, un rebelde. No sé si decir un rebelde sin causa. Y creo que sí, porque no tiene causa para estar enojado. La razón por la que rechazó Dios la ofrenda de Caín no es explícita en la Biblia, pero tiene que ver, yo dije, tiene que ver seguramente, tenía que ver con la actitud de Caín. Una actitud quizás, justamente que está mostrando acá Caín, de inconformidad, ¿no? De falta de unidad, falta de reconocer situaciones claras en las que debía cambiar Caín. Bien, avancemos entonces. ¿Soy yo el pastor del pastor? ¿Soy el cuidador del cuidador? Hay mucha ironía en esta respuesta. Dado que Shamar es un término que puede utilizarse para referirse a los pastores, Génesis 30-31, ahí tenemos otros textos, la ingeniosa respuesta de Caín podría traducirse como, ¿soy yo el pastor del pastor? Debería estar cuidando al que cuida, lo que muestra cierta ironía teniendo en cuenta la profesión de Abel. Entonces, nadie puede pedirle cuentas a este Caín. Nadie le puede andar preguntando cosas acerca de su familia porque él no es responsable de nada, no tiene rol de cuidar, no tiene responsabilidad. Imagínate la actitud de Caín. Versículo 10. La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Dios encara a Caín y le dice, tú has matado a tu hermano. Esta frase es literal, la sangre tiene sonido, puede hablar. Desde luego que es una figura literaria, tiene sentido metafórico esto de la voz de la sangre de tu hermano clama. Y hay una comparación que los teólogos hacen con la sangre de Jesús. Yo lo puse acá. La sangre derramada de Abel clama al Señor justicia y juicio, y por eso Dios enjuicia a Caín. Le da un castigo. Pero una sangre más excelsa de la que habla el libro de Hebreos es la sangre de Jesús, que habla de redención y perdón. Algo mejor que la sangre de Abel. Eso dice Hebreos 9, 11 al 14 y Hebreos 11, 4, para que tú lo puedas revisar en la Biblia. Pablo hace la comparación, bueno, yo creo que Pablo es el autor de Hebreos. Pablo hace la comparación con la sangre de Abel y la sangre de Jesús, que es mejor, más excelsa. Entonces, clamar es sinónimo de dar testimonio. Dios le está diciendo, la muerte, la sangre que derramaste testifica del mal acto que hiciste y testifica de que tu hermano ya no está acá, está muerto. Vamos ahora entonces con el versículo 11. Ahora pues, y mira, la primera maldición en la Biblia es sobre la serpiente, la segunda es sobre la tierra, esta es sobre el primer ser humano. Ahora pues, maldito seas de la tierra. Qué triste, qué doloroso escuchar eso. ¿No? Dios tiene que maldecir a Caín. Y hay tres formas de entender esto. ¿No? En lugar de sufrir la muerte,
que al parecer es algo muy sencillo para Caín por haber matado a su hermano. Caín es maldecido desde la tierra Min Adama. Perdón, Min Ha-Adama. Este es el hebreo que estoy leyendo, Min Ha-Adama. El hebreo puede entenderse de tres maneras. Caín es maldecido más que la tierra, Génesis 3:17, donde la partícula min, la preposición min, se toma como comparativa, pero esto no es muy probable. Hay una segunda posibilidad. Maldito seas de la tierra. Será maldecido fuera de la tierra, donde la tierra es la fuente de donde surgirá la maldición. En cierto sentido podría tener razón porque la tierra se endureció, pero esta tercera opción es mucho mejor. Será separado, Caín será separado de la tierra, en el sentido de ser desterrado de aquello que lo sustenta y del lugar donde vivía, porque Caín comienza a andar errante, sin saber dónde ir. Claro que llega a una tierra denominada Nod, pero la tierra donde estaba no le da más el fruto, no le da más producto con el que pueda volver a levantar una ofrenda a Dios, lastimosamente. Entonces el castigo, la maldición es esa. Caín debe dejar su lugar, es exiliado. El exilio es el castigo para Caín. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos, errante y extranjero serás en ella. Uno se puede preguntar, ¿toda la tierra quedó maldita para Caín? Caín no podría volver a ser agricultor en ninguna tierra. Es más específico el texto cuando dice la tierra, refiriéndose al lugar donde estaba viviendo. Caín no podrá recoger los frutos de su cosecha. Así la tierra, Adama, representa el suelo cultivado, que él está acostumbrado a cultivar, de donde come, de donde vive y bueno, donde lleva, del cual también lleva ofrendas o llevaba ofrendas a Dios. Caín, que manchó la tierra con la sangre de su hermano, ya no vivirá del producto de su trabajo, sino que será expulsado de la tierra. Lastimosamente. Tendrá que buscar otra. Ahora, algo importante también, creo que cada versículo acá es muy importante, trae mucha teología, es muy interesante. Algo importante es la respuesta de Caín. Caín, ¿se arrepiente o no se arrepiente? Caín es encarado por Dios. Caín trata de evadir la pregunta con otra pregunta. Finalmente se queda al descubierto Caín, que es un homicida, mató a su hermano, la sangre está ahí derramada en la tierra. Dios lo castiga, le da un juicio, lo culpa, lo maldice. ¿Y qué responde Caín? La respuesta es esta. Grande es mi culpa para ser soportada. Él dice, es mucho, mucho castigo. Oh, Dios te pasaste, ¿no? Es mucho castigo. Tristemente, el comentario acá de la Biblia de Estudio Reina Valera 1995 dice así. Caín no expresa arrepentimiento, comprueba simplemente que su crimen lo ha separado de Dios y de los hombres y se lamenta. Se lamenta de encontrarse en una situación de completa inseguridad, sin asilo ni protección, porque sabe que no tener a Dios es sinónimo de inseguridad. Y ese es un tema que se repite al final, que creo que es el más importante de esta porción de la Biblia. La presencia de Dios había dado seguridad a Adán y a Eva. La presencia de Dios daba seguridad a Caín y Abel. Cuando Dios le dice, te irás de este lugar, Caín se ve desprovisto de lo más importante para él. La presencia de Dios que genera o generaba completa seguridad para vivir tranquilo. Ahora él tiene que esconderse. Y de ahí quizás en Levítico aparecen las famosas ciudades de refugio, cuando habían homicidios, cuando habían no muertes premeditadas, pero homicidios por peleas, situaciones ahí fortuitas, ¿no? El castigo consiste en que Caín debe andar errante y extranjero. Hay dos palabras en hebreo que son importantes, que están ahí. Una es na, la otra es nad. Na, vanad. Concognados en ugarítico en diferentes lenguas del antiguo cercano oriente, ugarítico, árabe, etíope, arameo, judío y hebreo, medio. Nua puede traducirse de diversas maneras como temblar, tambalearse, vagar,
dependiendo del contexto. Y yo hice la búsqueda de esta palabra en la Biblia y tiene varias connotaciones. Aquí vemos vagar, temblar. Se dice que los marineros en un mar tempestuoso se tambalean como los borrachos. Caín debía quedar nua. Queda de esta manera nua, queda sin tener el control de sus pies, de su vida. ¿Por qué? Porque Dios se está alejando cada vez más. Caín se ha alejado de Dios, ¿no? Y está más lejos. Mira, los caminos de un adúltero se califican de inestables. Los mendigos se tambalean en la incertidumbre. ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? ¿No? Y los labios tiemblan al hablar. Es así como se visualiza la vida de Caín a partir del homicidio que hizo con su hermano. Y esto más, las cabezas se menean en señal de desprecio e insulto. Y a veces los postes de las puertas, las personas, los ídolos de la tierra, tiemblan. Ahí hay pasajes que tú puedes mirar con facilidad. Entonces, una conclusión acerca de este castigo de que Caín debía andar errante o inseguro y extranjero y ser extranjero en tierras lejanas. John Skinner dice lo siguiente: será un vagabundo y errante en la tierra. La segunda palabra, nod, es la consecuencia negativa de la primera. Y no necesita ser considerada como una maldición separada o un símbolo del malestar interior que surge de una conciencia culpable. Ambas palabras son, se complementan, ¿no? Nua y nod, vagabundo y errante. Una vida así no trae seguridad, no tiene raíces. Es difícil vivir cambiándose de lugar todo el tiempo, ¿cierto? Y el comentario, la Biblia de estudio del Biblical Library, Complete Biblical Library, dice así: también reconoció que su culpa lo llevaría a ocultarse del rostro de Dios. Está hablando acá de Caín. Es decir, a separarse de la presencia de Dios. Sin la presencia y la bendición de Dios, Caín temía. Temía que quien quiera que fuera, es decir, sus hermanos, porque no había otra familia, otra gente que lo pudiese buscar que sus hermanos menores, temía que quien quiera que lo encontrara, lo mataría para vengar la muerte del hermano Abel. Se da cuenta de la ahora, ¿no? Ahora que está desprovisto de la presencia y del cuidado de Dios, se da cuenta de lo importante que era estar a cuentas con Dios. ¿Y qué dice el versículo 15? Jehová habla y dice: ciertamente, bueno, para mitigar el castigo, ¿no? Mira acá, la misericordia de Dios se ve nuevamente. Ciertamente, cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado o juzgado. Esta frase podría ser malinterpretada pensando que Dios va a castigar 7 veces o a 7 generaciones de la persona que mate a Caín y Dios se va a hacer cargo. Dios va a mancharse las manos por Caín. Eso no está diciendo el texto. Dios acaba de castigar a Caín. Dios va a mitigar el castigo y va a permitir que de alguna u otra forma Caín sufra durante toda su vida la consecuencia de su falta, de su pecado, de la muerte, del homicidio que hizo, evitando que otra persona lo mate. Y si alguien lo llega a matar, esa es una ley casuística, ¿no? Si sucede algo, hay una consecuencia que finalmente no se llega a dar, porque Dios pone una marca en el cuerpo, seguramente en la frente, en un lugar visible del cuerpo de Caín, para que no lo toquen, para que sepan que Dios está cuidando de este hombre porque está castigado de por vida. Bien, leo el comentario. A Caín se le asegura que él mismo está protegido o estará protegido de la venganza de sangre. No morirá Caín como dio muerte a su hermano. La ley del talión en ese tiempo, y está en Éxodo también esto, decía de que si alguien le quitaba un ojo a alguien, ese averiado podía, o el familiar podía quitarle el ojo al ofensor, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, así dice el Antiguo Testamento, y Jesús hace referencia a esta ley del talión en el Nuevo Testamento, en los Evangelios.
No será así con Caín, porque Dios va a hacer que Caín pague su culpa el resto de su vida. Es decir, la primera cadena perpetua se la visualiza, se la ejemplifica en la vida de Caín. Y en esos primeros años de vida de los seres humanos no vivían estos 70 u 80 años. Cadena perpetua para Caín, alejado de su familia, alejado de sus seres queridos, representaba cientos de años. Cientos de años. Así que ese sí es un castigo duro. De hecho, una muerte prematura acortaría su sentencia, por lo que no es correcto ver estos versos como un aligeramiento de la misma. Dios no será el agente de venganza, sino que habrá gente que haga juicio, o jueces que harán juicio a la persona que quiera quitarle la vida a Caín. Eso está diciendo el texto, ¿ok? ¿Qué más? Ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado, vengado. ¿Qué más significa esto? Castigado, vengado. Lo más probable es que se trate de un giro poético que significa plena retribución divina por la muerte, como mencioné, cadena perpetua. Y el 7. ¿Por qué 7 veces? El 7 es un número sagrado, especial, utilizado con frecuencia en los rituales del Antiguo Testamento. Apenas te doy acá un ejemplo. En el Salmo 79:12 dice: y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos, 7 veces de su infamia con que te han deshonrado Jehová. Entonces, suena algo completo, algo total, algo que es lo suficientemente grande para qué, para demostrar justicia. De ahí viene el tema de 7, ¿no? 7 veces. Es una expresión del lenguaje, es una figura literaria, por si acaso, ¿no? Lo mismo ocurre en el libro de Daniel cuando el rey Nabucodonosor se da cuenta que 3 hebreos no se arrodillaron ante la estatua de oro que levantó en Daniel 3 y manda a calentar el horno este rey babilonio 7 veces más, ¿no? Si ya estaba ardiendo el horno en su máximo calor, podía haberse calentado 7 veces más, no es probable. Es una expresión de que, bueno, al máximo, todo lo que puedan calentar acá, caliéntenlo 7 veces más. Entonces el castigo a Caín es llevar, ser extranjero, ser errante, no tener un lugar donde quedarse, ¿no es cierto? Ese es el castigo. Y el cuidado que Dios tiene es de que, es la marca, ¿no? De que quien lo mate, pues sufrirá de manera justa, digámoslo así, un castigo por la muerte de esta persona. Es decir, Dios no contempla la muerte. No puedes hacer justicia con tu propia mano. Bien, estableció el Señor entonces una señal para Caín. Esto de la señal, ¿qué señal era? ¿Y qué simboliza la señal? Creo que ya explicamos de alguna otra forma, pero acá vamos a ir concluyendo el tema y vamos a dar una respuesta más clara, por así decir. Sí sabemos que Ot, señal, puede funcionar de 3 maneras, dicen los teólogos. Primero, Ot o señal, signo, marca, ¿está bien? Puede traducirse de esas 3 maneras. El hebreo es muy rico, puede traducirse con varias palabras en español, como en inglés, bueno, cualquier otro idioma. Puede ser un signo de prueba o evidencia del poder de Dios. Un ejemplo excelente son las plagas. Dios dice, haré señales en Egipto para que el faraón vea quién soy, que yo soy el Dios verdadero. Esas señales vienen de la palabra hebrea ot, que estás leyendo acá, que estás viendo acá con naranja. Entonces, ot pueden ser plagas, cosas que la gente mira. ¿Para qué? Para evidenciar el poder de Dios. ¿Qué más? Puede ser ot, un símbolo que sugiere algo más en virtud de la asociación convencional, como en Ezequiel 4:3, cuando Dios manda a Ezequiel a hacer un ladrillo secado al sol con la figura de Jerusalén. Esa es una señal para Israel, o contra Israel, en este caso Judá, el reino del sur que quedaba, ¿no es cierto?, en el tiempo de Ezequiel. ¿Y qué más puede significar señal, marca, ot en hebreo? Un signo de cognición para que el observador como signos, para el observador, como signos mnemotécnicos. Es decir, para que la persona que mira eso se dé cuenta de algo, conozca algo. Por ejemplo, el arco iris era una señal, era un ot
después del diluvio de que nunca más Dios destruiría la tierra a través de agua. Génesis 9, 12, 13 y 17. El comer pan sin levadura también simbolizaba algo, ¿no? Y aquí tenemos la sangre en las puertas durante la Pascua. También significaba que las personas dentro de esas casas donde estaba pintaba el dintel con sangre, el ángel de la muerte no debía tocarlas porque eran personas que estaban protegidas por Dios, ¿no? La gente podía ver eso. Entonces, la marca, la señal de Caín, ¿qué simboliza? ¿Qué representa? No representa otra cosa, amigo y amiga, que la misericordia de Dios. Misericordia divina. Evitando, por una parte, que Caín muera de la manera en que dio muerte a su hermano. Evitando que, evitando que la muerte de Caín sea igual en grado a como dio muerte a su hermano. Y también Dios permite a través de esta marca que Caín sufra de manera completa las consecuencias de su decisión de haber matado a su hermano, es decir, la cadena perpetua. Caín va a sufrir de por vida su culpa, su mala acción, llevando una marca para que no lo maten, pero para que termine con todos los años y los días de su vida con esa culpa en su conciencia, bueno, para que finalmente él reconozca que hizo mal, pero él va a llevar esta marca. Y durante toda su vida, repito, reitero, aquí soy redundante, él sufrirá el castigo de ser errante y extranjero. Hay una cadena, una pena perpetua, mientras dure la vida de Caín. Así que Dios fue justo con Caín al darle una culpa amplia, extensa, un castigo severo como la muerte misma y quizás peor. Pero no permitió que lo maten, porque también Caín dijo, me van a matar. Hay misericordia divina, pero también hay bastante ecuanimidad en el castigo. El castigo no se rebajó, no se disminuyó. Era un castigo que Caín merecía. Y podemos sacar esta conclusión también, de que la protección 100% segura para la humanidad, ya en ese tiempo era reconocido solamente como la presencia de Dios en la vida de los seres humanos. Protección 100% segura solo con Dios. Hay candados, hay seguridad, hay guardias, hay policías en países, ¿no?, tan especializados. Dicen, bueno, hemos llegado, ¿estás seguro?, ¿no? Voy a mencionar una cifra, una frase, una sigla. ¿Quién es? El FBI. ¿Estás a salvo?, ¿no? Escuché esto en más de una ocasión. El FBI, estás a salvo. Pero esa persona, pues en la historia, en lo que fuere, muere, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay seguridad completa con las personas, pero sí con Dios. Y Caín lo reconoce. Caín reconoce eso. Algo más referente a la venganza, el castigo. La palabra hebrea es naham. Se ha debatido mucho sobre la exactitud de esta traducción. Se ha sugerido que naham denota fundamentalmente la idea de ejercer soberanía, es decir, de una autoridad legítima que interviene en una disputa e impone su voluntad a los contendientes. Es decir, Caín sería vengado 7 veces si alguien lo mataba, en el sentido de que Dios no mataría al que matase a Caín. Dios no se encargaría de esas cosas, sino que una autoridad legítima, reconocida por la comunidad, vamos a decir, intervendría, haría un juicio justo y otorgaría el castigo correspondiente a la persona que matase a Caín. Entonces, eso significa Naham en prácticamente todos los casos. Y cuando se habla de muerte y homicidio, ese homicidio en la Biblia, la palabra hebrea, denota un homicidio fortuito, un homicidio que no estaba planificado. Solamente en Génesis 4, Caín planifica la muerte. Esa palabra de homicidio trae ese contexto de muerte por rabia, por envidia y por otras cosas que Caín también fue llevado a matar a su hermano. ¿Qué más tiene que ver con Naham y la venganza y el castigo? Mira,
Naham se refiere a la acción ejecutiva más que a la judicial, pero siempre o está claramente basada en algún sentido de legitimidad. No puede, por tanto, equipararse a la venganza, definida como el ejercicio de la autoayuda privada. Naham, cualquiera que matase a Caín sería vengado, castigado 7 veces, ¿no? Es decir, voy a reiterar acá, una persona con la autoridad ejecutiva haría un juicio sobre estas posibles personas que darían muerte a Caín. Venganza, castigo. De las 88 veces de esta raíz en la Biblia, los 2 únicos que tienen algo que ver con la venganza de sangre son los 2 utilizados en Génesis 4. Las asociaciones originales de la raíz con la disputa de sangre no sobresalen en la Biblia más allá de Génesis 4. En cambio, adquiere el matiz de vindicación defensiva o punitiva, esto de la venganza. Debía ser fortuito. Bien, Génesis 4:16, el último versículo. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. La historia, ¿cómo comenzó? En Génesis 4, verso 3. La historia de Caín y Abel, ¿no? Comenzó con el intento de Caín y de Abel de acercarse a Dios mediante una ofrenda de gratitud, una minjá, que vimos en el anterior video que tenemos que lo puedas ver. Comenzó así, ¿no? Caín y Abel tratan de acercarse a Dios con una ofrenda. ¿Cómo termina la historia? Abel muere y Caín termina con la decisión de matar al hermano y abandonando la presencia de Yahvé, de Dios, del Señor. Y viviendo al este del Edén, presumiblemente aún más lejos del jardín de las delicias, del jardín del Edén, del que sus padres habían sido expulsados. Cada vez Caín se aleja, o la humanidad, representada por Caín esta vez, se aleja más y más del plan original, se aleja más y más de la compañía divina. Y el ser humano comienza a mostrar más signos de maldad, lo que produce la muerte, al final de cuentas, ¿no? Y la tierra de Nod. Esta historia concluye subrayando la verdad de que el pecado separa al hombre de Dios y que los juicios de Dios se cumplen, sí o sí. Caín vive en una tierra cuyo propio nombre Nod, que significa errante, qué interesante, ¿no? Caín va a vivir a errante, la tierra del errante. Le recuerda esta tierra, le recuerda la sentencia divina de que se convertiría en un vagabundo errante por separarse de la presencia de Dios. Que este tema te haya ayudado a conocer más el carácter bueno de Dios, el plan de Dios de mantener con protección a la humanidad, a sus hijos, y que podamos pues también reflexionar en la vida de Caín, en las decisiones que tomó. Él mismo reconoce al final de que sin Dios está exento a su suerte y su suerte puede aparecer muerto cualquier día. De ahí aparece la misericordia divina. Este fue el tema, Génesis capítulo 4, la marca de Caín. Si te gustó este video, por favor ponle like, suscríbete y comparte el link para que más personas se beneficien. Y nos vemos en el siguiente video. Si es que no viste los previos, por favor date un tiempo para mirar, que están muy interesantes con un contenido muy provechoso. Hasta la próxima.